Capítulo 107. Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Un asesino y caníbal que horrorizó a Estados Unidos en los años 30 con crímenes que aún hoy se estudian en criminología por su brutalidad extrema. Bienvenidos a Códice Siniestro. En el episodio anterior exploramos los crímenes de Dean Corey, el dulcero asesino. Hoy, viajaremos mucho más atrás en el tiempo, a los inicios del siglo XX, para descubrir la historia de un monstruo que superó cualquier límite de crueldad humana. Albert Fish es recordado como uno de los asesinos y caníbales más sádicos en la historia de Estados Unidos. Un hombre que se hacía pasar por un anciano inofensivo, pero que escondía una oscuridad inimaginable. Su caso no solo horrorizó a todo el país, sino que reveló las profundidades más retorcidas de la mente humana. Infancia y orígenes de la oscuridad. Hamilton Howard Fish nació en 1870 en Washington, D.C. Su infancia fue marcada por la miseria, el abandono y la enfermedad mental. Su padre murió cuando él tenía apenas 5 años, y su madre no pudo mantenerlo, por lo que fue enviado a un orfanato. Allí, Fish sufrió abusos físicos y psicológicos extremos. Pero lo más perturbador es que comenzó a disfrutar del dolor, asociándolo con placer. Mientras otros niños lloraban con los castigos, él los buscaba. Con el tiempo, desarrolló una serie de parafilias, masoquismo, automutilación, flagelación y prácticas sexuales violentas. Desde muy joven comenzó a autolesionarse, incluso introduciéndose objetos punzantes en el cuerpo, algo que se descubriría años después con horribles detalles médicos. Vida adulta, la doble cara. En apariencia, Fish llevaba una vida tranquila. Se casó, tuvo 6 hijos y trabajó como pintor de casas. Era descrito como educado, amable y correcto. Pero en la oscuridad, llevaba una doble vida. Visitaba burdeles donde pedía ser azotado, se infligía dolor constantemente y comenzó a interesarse por el canibalismo y el asesinato. Su fascinación por los niños se volvió cada vez más peligrosa. Él mismo declaró más tarde que sentía una voz interior que le ordenaba cometer actos atroces. Modus operandi. Albert Fish se aprovechaba de su aspecto frágil y su imagen de anciano amable. Se ganaba la confianza de las familias pobres ofreciéndoles trabajo o comida, y luego se llevaba a los niños a lugares apartados. Una vez allí, los sometía a torturas indescriptibles que combinaban castigo físico, mutilación y, en algunos casos, canibalismo. Su sadismo no tenía límites, además de agredir a sus víctimas, se autolesionaba frente a ellas como parte de sus rituales. También enviaba cartas anónimas a las familias, describiendo con detalle lo que les había hecho a los niños. Fue esta costumbre la que finalmente lo llevaría a su captura. El caso Grace Butte, el crimen que lo condenó. En 1928, Fish conoció a la familia Butte en Nueva York. Les prometió trabajo en el campo para su hijo Edward, pero en su lugar se llevó a su hermana pequeña Grace, de 10 años, con el pretexto de asistir a una fiesta. Grace nunca regresó. Durante 6 años, el caso quedó sin resolver. Pero en 1934, la madre de Grace recibió una carta anónima escrita por Fish. En ella, confesaba cómo había secuestrado, matado y devorado partes del cuerpo de la niña. Los detalles eran tan horrorosos que la carta jamás fue publicada en su totalidad. La policía rastreó el sobre de la carta y logró dar con Fish, quien fue arrestado el 13 de diciembre de 1934. Los horrores revelados. Cuando fue interrogado, Albert Fish confesó no solo el asesinato de Grace Butte, sino de al menos 3 niños más, aunque se sospecha que fueron muchos más. En su cuerpo se encontraron más de 25 agujas oxidadas incrustadas en la pelvis, que él mismo se había introducido como parte de sus rituales sexuales. También se descubrió que mantenía una lista detallada de prácticas violentas y caníbales, que ejecutaba siguiendo patrones rituales. La prensa lo bautizó como el vampiro de Brooklyn y el hombre gris. Juicio y ejecución. El juicio comenzó en 1935 y causó una conmoción nacional. Fish declaró con calma todo lo que había hecho. Su abogado intentó demostrar que padecía demencia, pero el jurado lo declaró culpable. Albert Fish fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936, en la prisión de Sing Sing.
Según los testigos, mostró una serenidad escalofriante antes de morir. Su última frase fue: "Nunca había probado la electricidad. Pero no me importa". Perfil psicológico. Albert Fish es considerado uno de los asesinos más perturbadores de la historia moderna. Su combinación de masoquismo, canibalismo, pedofilia, esquizofrenia y sadismo extremo lo convierte en un caso de estudio único en criminología. Su crueldad no radicaba solo en el asesinato, sino en cómo disfrutaba el dolor, el control y la degradación. Muchos criminólogos coinciden en que Fish representa una de las mentes más retorcidas y peligrosas jamás documentadas. Impacto cultural y legado oscuro. El caso Fish marcó profundamente la historia criminal de Estados Unidos. Impulsó la creación de protocolos más rigurosos para casos de niños desaparecidos. Generó un debate nacional sobre la pena de muerte. Y dio origen a numerosas obras, libros y películas que retratan la maldad humana sin filtros. Incluso hoy, casi un siglo después, el nombre de Albert Fish provoca escalofríos en cualquiera que conozca su historia. Reflexión final. Dincore y Albert Fish vivieron en épocas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos usaron su imagen pública para ocultar el monstruo que llevaban dentro. Uno usó caramelos. El otro, la apariencia de un anciano amable. Sus casos nos recuerdan que el mal no siempre tiene un rostro amenazante. A veces, se esconde detrás de una sonrisa, detrás de alguien que nadie sospecharía. Este fue Capítulo 107. Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Si te gustó, no olvides suscribirte.